Les doy la bienvenida a una nueva charla de este espacio de entrevistas enmarcadas en la sección Voces de la página Educación Física en Debate, dentro del ciclo denominado Educación Física en Latinoamérica. Este ciclo tiene la intención de poner a disposición charlas con diferentes referentes de países hermanos para poder tener una aproximación a algunos aspectos del campo de la educación física en cada uno de ellos. La idea es que estas charlas aporten lecturas que habiliten cierta transversalidad, por lo que intentaremos tocar, como venimos haciendo hasta ahora, puntos en común con cada uno de los entrevistados y las entrevistadas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Naila Juliet Arboleda Machado, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física, con la mirada puesta en las particularidades de Colombia y desde la óptica de Juliet, por supuesto, para dar cuenta un poco de la trayectoria y formación de Juliet. Podemos decir que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Educación por la Universidad de Tolima, Colombia, es especialista en Pedagogía por la Universidad de Tolima, Colombia. Es licenciada en Educación Física, Deportes y Recreación, también por la misma universidad. Es docente de Educación Física en instituciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública de Colombia. Docente de la Universidad de Tolima en el campo de la educación física. Es autora de capítulos de libro, por ejemplo, ¿Qué educación para qué cuerpos y qué sensibilidades? Una agenda de investigación, un libro editado por la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco. Así que bueno, Juliet, un poco la presentación formal. Agradezco mucho tu presencia. Es muy importante poder contar con las voces de todos los países hermanos con quienes estamos charlando. Así que bueno, espero que te sientas lo más cómoda posible en esta entrevista. Hola Gustavo, muy buenas tardes. Ya, Eh, pues un placer, un honor estar vinculado a esta charla y espero que sea de mucho provecho, sobre todo para crecer y aumentar el conocimiento de la educación física en Latinoamérica. Entonces eso hace un crecimiento muy grande. Agradezco mucho a un país hermano como lo es Argentina, que es uno de los que más me ha ayudado formación eh, digamos, posgradual, y es una de las que me ha abierto mucho más desde el punto de vista social en cuanto a la educación física. Bueno, el agradecido soy yo, vuelvo a decirlo. Eh, He tratado de contactarme con diferentes referentes y al hacerlo, tratando de buscar el perfil que me parece que podría ser una de las voces autorizadas, me encontré con que hay unos trabajos en los cuales habrás justamente de la educación física como campo, del concepto de campo para pensar la educación física. Y bueno, eso es algo que encuentro en común con el espíritu, la identidad de la página. Así que esto abre posibilidades para hablar de varios aspectos que iríamos tocando de a poco. Pero en primer lugar me gustaría saber desde tu posición, desde tu lugar, desde tu posición teórica, si yo te preguntara cómo definís o cómo podés conceptualizar la educación física, ¿qué es lo que me contás? ¿Cómo definirías vos a la educación física? Bueno, después de, digámoslo así, que diversos autores, diversas experiencias, diversos momentos, una de las preguntas justamente de investigación doctoral es ¿qué se entiende por educación física? Y muchas veces y dentro de muchos aspectos encontré diferentes miradas y todas son reales, todas son ciertas. Entonces, esos puntos donde se para, por eso dentro de la investigación que se realizó, se habla de educación física como campo social. Entonces, si yo defino, digamos, hay muchas definiciones que son verdaderas, pero pues dentro de lo que estoy viendo y mi mirada a nivel general es definir la educación física como un campo social.
un campo social que tiene diferentes miradas y yo me paro mucho dentro de la postura de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu me habla de los campos sociales y habla de los capitales. Entonces, si hablamos de la educación física como un campo social, hablamos que existen muchos capitales. Si dentro del campo de la educación física, yo concibo que dentro de ese campo está el deporte, está la recreación, está la actividad física para la salud y cada uno de ellos tiene una postura y un capital diferente, un poco más cualitativo, un poco más cuantitativo, depende de el subcampo, digámoslo así, que se desenvuelva. Si estamos en el deporte, pues es un poco más cuantitativo, es un poco más a los resultados, es un poco más guiado hacia qué debemos hacer para conseguir ciertos números. Si hablamos de la educación, hablamos más, no importa el resultado, sino el proceso. Importa cómo formamos a los seres humanos. Entonces, para mí la educación física es un campo social, es un campo que depende de diferentes subcampos y depende de donde nos estemos parando, así se fundamenta la importancia de esos capitales a conseguir. Entonces, los agentes que funcionamos dentro del campo de la educación física, eh, pues vamos en búsqueda de algo diferente, depende de lo que queramos. Por ejemplo, yo soy deportista. Cuando soy deportista, busco una cosa, pero también soy profesora. Y cuando soy profesora, busco otra. Y es el mismo campo de la educación física. Entonces, eso es lo bonito de lo que yo entiendo como la educación física como un campo social. Bien, hay una pregunta que normalmente les hago a todos un poco más adelante, pero me parece importante adelantarla para seguir un poco esta charla y hacerla lo más fluida posible. Entonces, si yo te tuviera que preguntar, ¿cuál es el objetivo o los objetivos con los cuales vos podés fundamentar que la presencia de la educación física en Colombia? Es decir, si te preguntan por qué tiene que existir la educación física o por qué, cuál es su importancia, y me tendrías que me dieras objetivos, ¿cuáles serían esos objetivos, o uno o dos, o los que consideres, como para poder justificar que la educación física exista en Colombia? La educación física es uno de los campos sociales más importantes para la formación de ciudadanos. Es uno de los campos más importantes que se utilizan y por medio de la educación física se pueden lograr cambios desde el punto de vista de la sociedad, de lo que, no digamos de lo que importa, pero realmente de cómo podemos mirar a las personas, cómo se transforma una sociedad a través del deporte, a través de la educación física, del movimiento. Entonces, por eso es que yo integro, muchos autores hablan de educación física por un lado, de deporte por otro, de recreación por otro. Dentro de todo, pues yo integro, yo digo, la educación física, el deporte hace parte de la educación física y el deporte hace parte, o la recreación hace parte de esa educación física. Por eso se mira los aspectos principalmente sociales. Digamos, veamos ahora sin herir susceptibilidades, sin decir nada a nivel particular, pero ¿qué tanto mueve el deporte a nivel social? Ahorita va a haber un partido fundamental de la Copa América, pero vamos a ver, ahí no solamente están jugando los 11 jugadores que están en cancha, todo un país está pendiente de eso. Eso es una locura y eso es una fiesta. Eso es lo bonito del deporte social. Lo importante es ese espectáculo que se da y pues ese valor social que se puede integrar, los niños que pueden ver a sus ídolos, que pueden haber personas. Entonces, el crecimiento no solamente lo dan las personas y los autores que están ahí, sino el entorno. Entonces, como uno como profesor le dice, mire a los padres de familia que dicen, lo voy a sacar del deporte porque no me está funcionando acá. Entonces le decimos, no, es que mira que por ahí podemos salir, mira que está teniendo sueños. El niño no importa si llega a ser campeón del mundo, no, lo importante es el proceso. Estamos formando ciudadanos, está creyendo en metas, en objetivos, está teniendo sueños.
Y eso se trata la educación, de formarles sueños a los niños, a los estudiantes, a los adolescentes, incluso yo también soy entrenadora de deportes como el triatlón que entrenan personas que ya no quieren, digámoslo así, ser campeonas mundiales, no les interesa, simplemente es un logro personal. Yo quiero terminar un triatlón, yo quiero hacer un Ironman por terminarlo, no me interesa si llego primero, segundo, tercero. Lo importante es por mi orgullo personal o mi crecimiento. Y eso también hace parte de la educación física, es educación de mi sentido físico. Todo ese sentido social que se le da actualmente, creo que es lo más importante. Y es ver siempre, dice uno, yo siempre trato de ver el deporte, la educación física y la recreación como un crecimiento personal. Por eso yo digo que el objetivo principal de la educación física es crecimiento del ciudadano, crecer como ciudadanos y crecer como personas. Bien, esta entrevista va a salir un poco después del partido justamente que vos te estás comentando, donde, bueno, veremos qué pasa entre Mejor no. entre Argentina y Colombia justamente, ¿no? Bueno, bueno, está muy Así, bueno. pero está bueno que lo plantees porque es un hecho central y de mucha relevancia y sirve como ejemplo perfectamente, ¿no? En este campo que como vos lo venís planteando, como campo social, tiene una amplitud bastante, o sea, es bastante amplio. En ese campo y en esas luchas de poder que surgen ahí en el campo, también con la intervención de otros campos que funcionan ahí adentro de la educación física. ¿Cuáles son o cuáles pensás vos o cuáles crees vos que son esos campos, esas disciplinas, esas ciencias que hacen los mayores aportes teóricos para poder pensar la educación física? Uy, yo creo que lo importante muchas veces, y eso sí, yo lo hablo, dice uno muy personalmente porque hiero muchas susceptibilidades al decir, y muchas personas hablan de la educación física como ciencia. Personalmente digo, no, la educación física se basa en muchas ciencias, porque como ya lo mencioné, depende de donde tú estés parado, lo más importante es cualitativo o cuantitativo. Podemos hablar de unos estudios grandísimos en el sentido de la morfología, de la fisiología. Podemos hablar dentro de las áreas de ciencias sociales como la sociología, como la psicología. Entonces, la medicina, por el otro lado, la estadística, que funciona muchísimo. Entonces, yo creería que es un campo tan amplio que definirlo dentro de una ciencia no se puede, porque se une y se integra, digámoslo así, se transversaliza, depende de donde yo, o depende del objetivo específico que quiera lograr. Entonces, por eso de cuáles son las ciencias que pues yo te podría decir, depende del subcampo de la educación física que esté basando. Si yo hablo yo diferencio la educación física como un campo social, pero dentro de ese campo social hay diferentes subcampos. Uno es el deporte, otra es la educación como pedagogía, otro es la salud y otro es la recreación. Si yo te digo me baso en la educación, pedagogía, estoy hablando de campos más relacionados con eh, lo social, con lo cualitativo, como las ciencias sociales, la psicología o sociología mejor. Y si hablo del campo deportivo, pues hablo mucho de las ciencias naturales, como la medicina, bueno, diferentes elementos específicos cuantitativos, sin querer decir que actualmente hay demasiados estudios en cuanto al deporte que habla más de lo cualitativo, como los deportistas cuando llegan a una competencia ya no van a mejorar su físico, ya no van a mejorar sus aspectos morfológicos, lo que tengan dentro de su mente y cómo se desenvuelven. Entonces, eso es lo que normalmente decirte, la educación física está principalmente con estas ciencias, no, depende de el subcampo en el cual y del objetivo que se busque en específico. Claro, sí, se entiende que que lo planteas desde desde tu posición. Es muy difícil
poder hablar de la educación física de un país como una cuestión muy general. Bueno, ya llegaremos más adelante a hablar de las distintas posiciones que hay, pero básicamente es eso, ¿no? Plantearse desde una posición que no se arroga para nada la uniformidad de la posición del país, ¿no? Y acá en esto que vos me contás de los campos, ¿te parece que hay un saber como específico de la educación física o es esa mezcla de esos otros saberes, esas otras ciencias, lo que genera ahí la educación física según el subcampo? ¿O considerás que hay algo, esto es exclusivo de la educación física, que se construyó a lo largo del tiempo con el diálogo con los otros campos, pero esto la medicina no lo sabe, la fisiología tampoco, sino que es exclusivo de la educación física? ¿Considerás que esto es así o no? Pues a nivel general, yo considero que la educación física como tal ya se considera como un campo principal en el cual se basa de diferentes ciencias, de diferentes aspectos, pero también tiene su sello. Nosotros somos de educación física porque tenemos, como lo diría Pierre Bourdieu, un hábitus. Generalmente creemos en aspectos específicos y cómo solventamos muchas miradas, muchos aspectos, no solamente sociales, del hecho de vivir. Entonces, ya sabemos que si estamos en el campo de educación física, generamos unos procesos diferentes, creemos y una cultura diferente. Por eso, pues, dentro de todo, Pierre Bourdieu hablaba de, en los campos existe un hábito. Y si seamos de este campo de educación física, sí, nos podemos pasar de diferentes ciencias, pero incluso muchas veces es complejo decirlo, pero se diferencia una persona que es del área de educación física. Usted la mira y dice, irradia algo diferente, irradia un poco más de actividad, de salud, un poco más de hábitos de vida saludable, de alimentación. Entonces eso hace que se integren tantos aspectos que hacen un campo, por eso es un campo social mucho más fuerte. Bien, ahí pasando ya de la idea de educación física, de la conceptualización, quiero tocar otro punto que creo que es central porque los profesores que están en el campo dando clase y desde determinadas posiciones, evidentemente lo hacen desde su formación, desde cómo han sido formados. Así que vamos a entrar un poquito a que me cuentes cómo es el sistema formador en Colombia, es decir, cómo está constituido de acuerdo a sus instituciones, a su organización, como muy en general, digamos, universitario, no universitario. ¿Cómo es el campo de la formación en Colombia, de la formación de profesores? Bueno, de la formación de profesores a nivel general. De la formación de profesores, de profesores de Ah, educación física. Sí, sí. no, acá tenemos, digámoslo así, que la educación formal y no formal. Entonces, la educación formal se entiende por la formación obligatoria desde preescolar, primero, segundo, todo, hasta el grado 11. En el grado 11 más o menos 16 años, ya los niños, adolescentes se gradúan y entran a la universidad. Nosotros acá en Colombia lo llamamos el pregrado. En Argentina se llama el grado, pero realmente es lo mismo. Entramos a un pregrado que se llama licenciatura en educación física. En algunos, y eso ha sido un problema desde el punto de vista, a veces lo vemos como si fuera un punto de vista simplemente nominal, pero también es conceptual. Por ejemplo, en una universidad de Antioquia se llama licenciatura en educación física y ellos tienen una mirada muy agrupadora de los campos. Pero hay otra que se llama licenciatura en educación física, deportes y recreación. Hay otra que se llama licenciatura en educación física y deportes. Otra, licenciatura en educación física, pero solamente... Y hay una licenciatura en educación física, otra licenciatura en deportes, otra licenciatura en recreación. Todas son pregrados diferentes que a veces, dentro de un punto muy global, dicen, no, eso no importa. Simplemente es educación física, pero desde un punto de vista, si vemos conceptual, sí se entiende
que diferentes universidades entienden la educación física de un punto diferente acá en Colombia. Por ejemplo, tenemos la Universidad Pedagógica y ellos son muy guiados a que la educación física, por ejemplo, la licenciatura en educación física es guiado únicamente para maestros. Maestros me refiero en el campo de la docencia, ya sea escolar o universitaria. Otra que es licenciatura en deportes, ya guiado solamente para los entrenadores. En cambio, hay otras universidades como la de Antioquia que se dice licenciado en educación física y él abre hacia los campos, porque se entiende un poco más global a nivel general. Entonces, pues se estudia licenciatura, generalmente dura 4 o 5 años, ese pregrado, una vez se gradúan ya tendrían su título de licenciado. Aquí no existe el título de profesor. Acá son licenciados todos. Ya a mí se me ha olvidado esa parte de decirla porque en Colombia no existe el título oficial que diga yo soy profesor, no. Acá se entiende el licenciado igual a profesor, igual. Yo sé que en Argentina el licenciado es más guiado hacia la investigación, pero acá no. Acá realmente tú puedes elegir el campo, la investigación o hacia dónde te puedas guiar después de que te gradúas. Y así pues después de esa licenciatura sigue pues la especialización, maestría o doctorado, depende de la línea o hacia dónde quieras seguir. Pero sí, esas son como las diferencias que yo recuerdo que me tocó sustentar varias veces, porque yo no entendía o allá no me entendían de, no, es que acá profesores, yo soy profesora, no, pero tú no tienes título de profesor, yo soy licenciada, entonces, no existe. O sea, sí existe, es un título, no sé si en Argentina hay algo que se llama la normal superior o las normales, las escuelas normales. Ellas Existían un tiempo. todavía acá existen, pero son muy abiertas para hacer, ahí sí sale como una especialización, no, un énfasis, pero son los niños de 11 cuando salen del colegio, ellos pueden seguir estudiando un año más y tienen un énfasis en pedagogía para orientar clases en primaria. Entonces es así y actualmente dentro del magisterio colombiano todavía es válido ser normalista superior, que es precisamente el ser profesor, sobre todo avalado para las escuelas primarias. Entonces esa es como una de las diferencias que hay. Sí, acá las escuelas normales en su momento fueron transformados en institutos de educación superior y era justamente lo que te iba a consultar, si por fuera del sistema universitario uno se podría también recibir de profesor de educación física. Acá lo que conviven es el profesorado de educación física no universitario y el profesorado de educación física universitario. Pero bueno, en ese sentido ya me lo aclarás, digamos que sería como una orientación. Lo que está por fuera de la universidad es solamente una orientación. ¿No te habilita a poder enseñar educación física o te entendí mal? Más o menos. Está bien en el sentido profesional. Por ejemplo, acá está muy guiado la parte profesional en cuanto al magisterio, en cuanto a inscripción y que te pague el gobierno nacional. Pero si tú estudias, por ejemplo, hay una parte que acá en Colombia hay un instituto que se llama SENA. El SENA es para formación de técnicos, técnicos y tecnólogos. Entonces hay técnicos en deportes. No se meten mucho en la educación, pero sí en el deporte y sí en la actividad física para la salud. Entonces, para que las personas que no tienen, porque hay algo que yo envidio mucho de Argentina, es que lastimosamente, y es una de las peleas mías diarias, el acceso a la universidad para los estudiantes acá no es tan fácil. Entonces, no pueden tener acceso, entonces van al SENA, que es otro instituto técnico, para que puedan tener digámoslo así, que eso se llama un diploma técnico para ser entrenador ahí sí, de cualquier deporte, atletismo, baloncesto, entonces ya sea, pero solo guiado hacia el deporte o hacia la actividad física, pero no la docencia. Ellos se cuidan mucho en la docencia. Eh, de pronto, el acceso aquí
en Colombia, que es algo muy criticado, sobre todo por la mayoría de docentes, es que aquí existe un examen de estado. Lo hacen en 11. Los estudiantes antes de graduarse del colegio presentan un examen y ese examen pues da un puntaje y ese puntaje es el que me dice si puedes acceder o no a la educación pública. Si tú tienes dinero, pues obviamente entras a la universidad privada, pero a la universidad pública solo puedes entrar, por ejemplo, con ese puntaje y se presentan 100, pero solamente hay 50 cupos. Entonces, los primeros 50 son los que pasan, los otros 50, pues, mi Dios les pague, dirían por ahí. Entonces, Ese es un problema. digo, entonces este ingreso reducido, este acceso reducido a la universidad es por una cuestión de cupos. Sí, sí, actualmente siempre dentro de los primeros semestres, yo eso es algo que no entendía muy bien en cuanto a la educación en Argentina y decía, no, es que a todos se les da el cupo, que se va perdiendo, pero ya desde el punto de vista académico. No, acá no. Tú puedes llegar, entonces esa es una parte muy criticada porque dicen, es que están dándole el futuro de una persona en un examen, que probablemente ese día que pasó, algo le pasó al estudiante, uno no sabe una tragedia del día anterior, su cabeza está en otro lado, y por ese examen no pudo acceder a la universidad. Y tienes que esperar hasta el otro año para ver si lo vuelves a presentar y pasa eso. Eso ha pasado mucho acá y otra cosa es las diferencias. Eso sí pasa en todo el mundo, pero no es lo mismo estudiar en un sector rural a estudiar en un sector urbano con todas las facilidades de acceso a la información y el examen es el mismo. Entonces, bueno, estoy hablando ya, diciendo muchas cosas de como que tenemos de parte de problemas sociales acá, de la educación. Decimos, sí, se ha mejorado la educación pública porque anteriormente decíamos no sé en dinero en Argentina ahorita cómo estamos en cuanto al cambio de moneda, pero anteriormente se pagaba acceso, los estudiantes debían pagar su semestre, acá no es por año, sino por semestre. Y, y bueno, actualmente con el nuevo gobierno por lo menos la matrícula ya es cero, ya entren primero y ya desde ahí ya el gobierno sí les da, pero eso ya entró apenas el año pasado, el año antepasado. Sí, no, es interesante poder conocer estas realidades porque también no solamente la comparación, este ciclo lo que brinda no es solamente poder compararlo con Argentina, sino justamente con todos los países. Por eso es interesante estos detalles que vos estás dando. Y la relación con universidades privadas y públicas, ¿cómo es, digamos? La mayoría de las universidades son públicas con estas restricciones de acceso que vos planteás, o la mayoría son privadas, o hay un equilibrio. Mm, la mayoría de universidades son privadas. Lógicamente, cada estado, o bueno, acá lo llamamos cada municipio tiene, o cada departamento tiene su universidad. Entonces, por ejemplo, yo vivo en el departamento del Tolima, la universidad más grande de la región es pública y se llama la Universidad del Tolima. En Antioquia, que es el departamento, la capital es Medellín, la Universidad de Antioquia. Allá hay dos universidades públicas. En Cundinamarca, Bogotá, también hay dos universidades públicas, pero generalmente hay una universidad pública por departamento o por estado, lo llamarían allá. Entonces, y si vemos acá en Ibagué, es una ciudad pequeña, es una ciudad, yo la comparo mucho con La Plata, allá en Buenos Aires, pero es una universidad que sí es la única universidad, solamente hay una, como pueden haber es cuatro o cinco universidades o seis privadas. Entonces, sí hay diferencias. Bien. Y un poco uniendo ahora toda la primera parte de esta charla con lo que tiene que ver con la formación, ¿considerás que en general la formación tiene coherencia con aquello que después tiene que hacer el licenciado, en tu caso estaba por decir el profesor, con lo que tiene que después rendir para trabajar? Es decir, la formación está como brindando las herramientas necesarias para poder dar clase, para poder trabajar después como licenciado, o hay por ahí a lo mejor
una ruptura. Te explico más o menos qué pasa acá. Acá hay como una diferencia entre la universidad que genera como, está como más pensada, aunque ya se está rompiendo un poco, pero está como más pensada para investigar, para generar conocimiento, y a veces lo que se le critica a la universidad es que no da las herramientas para que el profesor, el licenciado en el caso de ustedes, esté frente a sus alumnos. Digo, hay esta especie de ruptura entre cómo se forma y qué es lo que hay que hacer después con los alumnos en las clases, o encontrás mucha relación y mucha coherencia entre esos dos puntos. No, acá sí hay mucha coherencia en cuanto a nosotros formamos para, o sea, siempre los estudiantes y siempre decimos lo importante es usted lo que va a hacer frente a 40 niños, 30 niños y lo importante es usted desenvolverse y saber expresar lo que quiere o lo que se supone que sabe, porque es muy difícil dar teorías y teorías y teorías, o bueno, muy fácil más bien, pero al momento de aplicarlas entonces, eso es lo que normalmente nosotros vemos. Acá casi todas las carreras tienen su parte, todas las carreras de educación física, durante todos los semestres vemos prácticas. Entonces, en primer semestre ya los estudiantes están yendo a observar. Primero, cómo dan clase los profesores, qué están haciendo, qué es ser entrenador, qué es ser profesor. Por eso lo dividimos con tantas áreas. ¿Qué hace el entrenador? ¿Qué hace el profesor de educación física en primaria? ¿Qué hace en bachillerato? ¿Qué hace o en secundaria? ¿Qué hace en la universidad? Ya después, más adelante, entonces, bueno, ya no es mire qué hace, sino haga, presente un plan y empiece a hacer. Y todo eso se hace en el transcurso de la carrera. Entonces, para que se supone que al final, cuando ya el estudiante va a egresar, ya tiene la experiencia, incluso se les da los certificados para decirle ya él ha dado clases desde el punto de vista práctico. No es enfrentarse a algo que nunca se ha enfrentado, sino esa es, ya tiene la experiencia como tal. También se ha habido mucho, ese campo me toca, me corresponde a mí en la universidad, es enseñarles que el profesor de educación física no solamente, o bueno, el licenciado en educación física no solamente somos profesores, sino también podemos crear nuestra propia empresa, podemos crear nuestros propios elementos. Ese es un aspecto que hasta ahora pues está viviendo el emprendimiento, aspectos relacionados con que un profesor, un estudiante no sabe cuánto podría ganarse la hora, podría ser, o sea, no sabe cómo valorarse en el punto de vista personal. Yo sé dar clase, pero no sé cuánto puedo cobrar. Yo cómo hago para saber eso. Entonces, tratar de decirle, sí, se puede hacer esto, para formar la empresa hay que hacer esto, tú puedes formar empresa, no solamente por el grado, por el lado gubernamental, aunque mostrarlo también, mostrar los elementos, los pro y los contra. Esa es la, como que esos son los problemas que nos enfrentamos como docentes. La idea es que también todos los errores o todo lo que creemos, yo trato de hacer que todo lo que yo creo que me faltó, tratar de darlo a ellos. Ah, me hizo falta, no, cuando yo me enfrenté a los niños, a mí no me enseñaron a planificar muy bien las clases. Yo quiero hacer eso. Entonces trata uno como de empezar a avanzar un poco más y no quedarnos como en lo mismo. Y dentro del sistema educativo formal, digamos, de la primaria, acá llamamos la primaria, es decir, con los chicos, dentro del sistema educativo colombiano, ¿qué valoración, qué presencia tiene la educación física en relación con las otras áreas o materias, con matemática, lengua, tanto en la presencia, obligatoriedad o no, en el apoyo del mismo sistema para que funcione bien, cantidad de horas? Es decir, cómo es la presencia de la materia de educación física durante el transcurso de la formación de los niños y adolescentes. Yo creo que, no sé en Argentina, pero sí falta muchos aspectos relacionados con el estatus de la educación física. El estatus de la educación física en Colombia, desde el punto de vista educativo, es muy pobre. Es muy pobre teniendo en cuenta la importancia social que tiene. Tanto que una de las aspectos que dicen
en el sentido de estar pensando a nivel general, es que los niños entrenan por las tardes pueden hacer su deporte, entonces al fin y al cabo van compensando eso que no ven en educación física en la mañana. Sin embargo, los que no lo hacen, ¿qué pasa? Entonces, hay obligatoriedad de dar 2 horas semanales, 2 horas semanales para los niños desde primero hasta 11. Entonces, pues si miramos desde un punto de vista real, pues, ni siquiera es viable desde un punto de vista de la salud. Diría uno, la única función que yo le veo dentro del punto de vista de la educación en una institución educativa de carácter público es crear conciencia, no más. Tú no puedes decir es que los voy a poner a trabajar, vamos a mejorar tal cosa, vamos a... No, crear conciencia y aprender tener ciertos momentos específicos de la clase, pero, pero ya como aprendizaje, incluso muchas veces se pone uno a analizar aspectos como ¿será que es importante durar tanto que uno dice, sí es importante, pero será que con tan poquito tiempo yo prefiero sacar a los estudiantes y dispersarlos un poco de tanto inconveniente teórico y no meterles más teoría? Porque los muchachos lo que quieren en su educación física es divertirse, es salir, por fin salir de ese salón de cuatro paredes y por fin, y si hay un profesor que de pronto lo quiere hacer porque se entiende, dice, no, es que la parte teórica y aprender el reglamento de baloncesto, yo qué sé, es importante, pues yo considero que eso se debe hacer desde un punto de vista práctico, para que los estudiantes salgan y piensen pues un poco más, se liberen un poco más, porque pues en la educación física, en las instituciones educativas no vamos a formar deportistas. Lo que queremos es crear conciencia, divertirlos, distraerlos, que sean personas. Por eso es que sí creo que está muy sobrevalorado en cuanto a las horas. Ese es un proyecto que hay, precisamente hablando de eso, de las poca cantidad comparación con otras áreas como la matemática, como las ciencias naturales, que también son importantes, pero pues también es importante resaltar eso. En definitiva, la obligatoriedad está dada en todas las Sí. escuelas y con una carga de 2 horas semanales, Ujú. tanto en primaria como en secundaria. Sí. Ah, En bien. secundaria, en décimo y en once es 1 hora obligatoria, pero generalmente dan dos. Ah, es decir, a medida que avanza La el carga grado, puede el grado disminuir. de formación disminuye la carga. Ujú. Porque les aumentan en otras horas, en otros campos. Bien, 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 bien. Sí, eso era la idea, poder conocer. Juliet, vos desde hoy que venimos hablando, en todo momento lo dijiste, porque es la idea que me planteás o todo lo que me estás contando es de tu posición teórica, de tu posición de lo que pensás la educación física. ¿Qué otras posiciones teóricas o corrientes o posiciones prácticas, como quieras llamarla, no sé si alcanzo a explicarme, existen también, coexisten dentro de la educación física en Colombia? ¿O es una unificación de cómo se ve la educación física? ¿Todo el mundo piensa más o menos lo mismo? ¿O hay distintas corrientes, distintas posiciones teóricas en relación a la educación física? No, acá tenemos bastantes corrientes, bastantes pensamientos. Por cierto, incluso en la universidad, dice uno, donde yo trabajo, también hay encuentros que son bonitos, son divertidos, que esos juegos de poder son dinámicos. Algunos lo ven más desde un punto de vista únicamente educativo, únicamente educativo en cuanto a la formación, que está bien. Otros la ven la educación física desde un punto de vista más saludable. Entonces hablamos de la salud, hablamos de los componentes, aspectos hacia eso. Entonces, y otros se ve más desde un punto de vista de, y se me fue ahorita el nombre, de cultura física. Todavía se ve.
esa fuerza, no sé si mira, hablamos de lo que venía de la Unión Soviética, porque tenemos profesores acá que son muy fuertes en ese aspecto y son, digámoslo así, que yo desde el punto de vista a nivel general, que fue mi entrenador y me le quito el sombrero y todo eso, en su formación fue todavía de la URSS. Entonces llegó y por más de que sea como sea, pues está muy guiado hacia la cultura física, hacia es que el que va a estudiar educación física tiene que tener estas características físicas. Si usted no demuestra por lo menos lo que quiere, entonces es como un paradigma que es muy bonito también. Entonces, yo creería que, y eso hace que también crezcamos un poquito más. Que si todos pensamos igual y todos decimos que sí, pues ahí se quedaría como el crecimiento de lo que nosotros entendemos como investigación. Entonces, por eso se abrió y yo dije, vamos a tratar de hacer, yo quiero hacer y no lo he nombrado, pero uno de mi director de la tesis de doctoral se llama Eduardo Galac, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y él me abrió mucho venga, cojamos un autor que no tenga nada que ver con educación física. ¿Por qué no miramos lo más allá? Miremos lo global. Eso ha sido difícil acá. Por cierto, nosotros acá somos muy cuantitativos, somos muy guiados. Yo soy muy guiada a los resultados, a los resultados. Pero ha hecho que, y mi experiencia como docente, yo soy docente también en una institución educativa de carácter público en un sector que no es vulnerable, no tiene muchos accesos. Entonces he hecho entender que lo importante no es que un niño haga bien un rollito, que haga bien una para de cabeza, eso, o sea, lo puede hacer, pero lo importante es formar ciudadanos, lo importante es crear sueños, crear expectativas de vida, poderlos llevar hacia la universidad, poderles decir, venga, mire, este es un acceso que podemos guiar y usted se puede formar a través de el campo que yo conozco, así como los otros profesores muestran su campo y está perfecto. Entonces, eso es como lo bonito de entender que sí hay diferentes paradas de la educación física. Incluso muchos hablan mal de los profesores, otros de los entrenadores, otros de las miradas. Entonces, eso también es enriquecedor. Sí, hoy justamente da la casualidad que hoy justamente lo entrevisté a Eduardo para el ciclo siguiente que tiene que ver con gestión, así que hoy justamente Ah, qué bueno. hoy a la mañana lo acabo de entrevistar a Eduardo, lo conozco. Eh, una preguntita ahí también, el tema de la investigación en educación física. Vos, por tu formación, evidentemente, los posgrados, estuviste muy relacionada con la investigación, me estás hablando de que haces investigaciones. En la educación física en general en Colombia, la investigación está funcionando como uno de los pilares también, hay mucha investigación, hay mucha producción científica, publicación, o no, qué grado de presencia tiene la investigación dentro del campo de la educación física? Pues la investigación tiene un aspecto principal dentro de la universidad. Lógicamente, uno de los pilares de la universidad es la investigación, pero solo se ve dentro de la universidad. La verdad, yo voy a ser muy sincera. Si yo no estuviera en la universidad, difícilmente muchas personas harían investigación a no ser de que estén estudiando un doctorado o algo así porque les dice uno, les toca, pero realmente está muy guiado hacia los docentes de planta, algunos docentes de cátedra de universidad, pero a nivel externo no. Es difícil porque se ven mucho a la práctica. Sin embargo, si miramos dentro de la universidad, ha crecido mucho la investigación, hay líneas de investigación, hay profesores que están, por ejemplo, nosotros tenemos al profesor Felipe Contecha, que es uno de los autores, los creadores del programa, y él es muy guiado hacia la historia de la educación física, la historia de los Juegos Olímpicos y todo cómo se crea y cómo se transforma la educación física a nivel histórico. Otro profesor tiene la línea deportiva, otro profesor tiene la línea pedagógica y la línea de salud. La tiene otra profesora que no es licenciada en educación física, pero sí es médico que hace parte
grupo de profesores de educación física. Entonces ya se metió más por el área. Y, y yo creería que dentro de esa gama, pues los estudiantes que están, la idea es irlos enamorando de la investigación. Como yo te digo que a diferencia de Argentina, acá no, el licenciado a veces ni siquiera, y eso sí, no, yo siempre resalto eso, ni siquiera hacen investigación para graduarse, porque tienen otras opciones y lastimosamente a veces cuando son, pues somos tan jóvenes y recién se van a graduar, ese es el último aspecto porque lo ven como si fuera el coco, lo ven como, dicen, yo prefiero pagar un diplomado, hacer un curso, no estoy diciendo que sea malo, pero lo hacen no por querer ese diplomado, sino por no querer hacer investigación. Entonces se está perdiendo la investigación desde ese punto de vista. Entonces hay muchas opciones de grado. Anteriormente la opción de grado era investigar. Ahora la opción de grado es ir del país, hacer una pasantía, hacer que yo eso sí lo incentivo mucho, ¿no? Pues presente un proyecto de empresa y de emprendimiento, pues que hace parte más de investigación también, investigue, mire todo y hacer un diplomado y bueno, hay diferentes opciones que los estudiantes muchas veces le hacen digámoslo así, que esquivan mucho la investigación, que es lo triste. Y a veces, eso lo voy a decir muy entre nos, porque menos mal soy de la universidad, pero no soy de planta. Los diplomados están siendo aspectos muy guiados hacia lo económico, entonces los profesores, profesora, a usted le van a pagar adicional porque va a dar clase no, diferente porque va a dar clase en ese diplomado, entonces el que hace, pues no va a incentivar la investigación, incentiva que estudien allá. Entonces eso ha perdido mucho, pero pues acá entre nos. Sí, no, no, no lo va a escuchar nadie, más que algunos de otros países de Latinoamérica, de acá no sale. Juliet, más o menos para darle un formato estándar a todas las entrevistas, la idea es que duren más o menos dentro de los 60 minutos. Hay un montón de cosas que me llaman mucho la atención que me generan muchísima curiosidad, por las cuales, de las cuales podríamos seguir charlando, pero vamos a tratar en este último punto, buscar un cierre, lo cual no quiere decir que te limites a ningún tiempo, es decir, tomate todo el tiempo que quieras, pero me gustaría que vos me cuentes y me digas eso que hoy te preocupa del campo de la educación física. Eso, como siempre le digo a los entrevistados, eso que alguien dice, ya que existe esta entrevista, no puedo dejar de hablar de esto. Es decir, algo que te haga ruido, le decimos acá en Argentina, o que te esté preocupando mucho y que creas que tenés que decirlo, que te parece que hay que ponerlo en el tapete para problematizarlo, que hay que difundirlo, algo que te movilice mucho para que tenga que ver con el campo de la educación física. Lo podés tomar desde el lado de que vos quieras, ¿no? Pero desde eso que vos no podrías dejar de decirme desde tu posición, qué es lo que te está preocupando hoy de la educación física en Colombia. Bueno, básicamente lo que preocupa es justamente, yo creería que no es nuevo, pero es el estatus que se le ha dado mucho a la educación física. Y muchas veces viene por las mismas personas. Hay que también creernos, hay que creernos que es un campo importante. Hay que empezar a investigar más. Hay que hablar de la educación física desde un punto de hacerla como tal, verla como un campo, vivirla, pero también no tanto porque siempre es como la forma de que las personas se enteren. Las personas se enteran, pero es importante darle ese estatus, que nosotros le demos ese valor que tiene la educación física, ese valor social, entender desde el punto de vista educativo la importancia que tiene para la formación, que las personas muchas veces se encuentra uno en las instituciones educativas como, ay, ¿cómo así que perdió educación física? Si educación física todo el mundo lo pasa.
Sí, educación física, eso. Entonces, y no es tanto dejemos a los niños para que crean que yo soy la riata, no. Es que los niños vean la educación física desde un punto de vista de yo quiero hacer tal cosa, yo quiero, a mí me gusta, y yo siempre les digo, busquemos la mejor manera de incentivar a los muchachos, incentivar a los niños en hacer ejercicio, en hacer deporte, en moverse, en crear aspectos diferentes. ¿Cuál es el problema principal que me da vueltas a la cabeza? Es creer, los tiempos han cambiado y creemos que la educación física le gusta a todo el mundo y ya no es así. A los niños sobre todo ya no es así. Están, dice uno, están pegados a esto. Entonces esto también hace que anteriormente en el descanso los niños salían a correr, ya no, ya están pegados acá. Y esto va a hacer que esos índices de esos niños que salían a correr, a pegarle una pelota, a saltar, más adelante, los ídolos de esos niños actuales, de niños de 10 de 12 años, son los que aparecen acá y los que ganan miles de dólares aquí haciendo cualquier cosa. Entonces, eso es lo que está preocupando ahora, de yo no sé cómo va a ser el futuro si ya los niños no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que muchas veces no es importante, porque ya las personas se ganan la vida de una manera más fácil y diferente. Entonces, eso me preocupa. Y no solamente la educación física, de la educación a nivel general. Digo yo, mi hija ya no va a tener un médico, especialistas, personas, porque no quieren estudiar. Entonces, yo no sé, eso es una preocupación, pero de educación física y a nivel general. ¿Y crees que entonces que el cambio está en nuestras manos? Digo, en las manos de ustedes, de los profesores. Es Claro. el profesor de educación física el que tiene que generar ahí algo más interesante que el celular, que el aparato, que la tecnología? Yo diría que no solamente el de educación física, el profesor de todo, cualquier área. No puedo sesgar a que es el de educación física, no. Todos, y todos tenemos que dar algo desde el campo de nosotros. Yo digo, yo cumplo mi función. Yo sé que la educación física no le gusta a todo el mundo, pero yo trato que le guste. Ya llega un punto, el de matemáticas lo mismo, el de sociales lo mismo. Entonces, pero alguno de todos esos maestros, alguno que por lo menos imparta. Entonces, eso es lo que se busca, porque sabemos que el futuro está en la educación, en la comprensión, comprender lo importante y lo esencial. Bien, Juliet, la verdad que como te dije recién, lo reitero, muy entretenida la charla, me deja con un montón de cosas que preguntar. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá por el tema de los tiempos. Te agradezco muchísimo, creo que un montón de aspectos que planteaste y que contaste de tu posición son novedosos en relación a otras entrevistas. Digo novedosos porque a pesar de que hay un montón de cosas en común, hay diferencias y la idea es que podamos pensar y ver y entender esas diferencias que tenemos entre diferentes países y de diferentes posiciones, como para poder retroalimentar el campo y poder ir mejorándolo, justamente como vos decís, para que en algún momento la importancia, no solamente en Colombia, sino en cada uno de los países en los que cada uno estamos, se pueda darle un poco más de importancia a la educación física. Así que bueno, te agradezco mucho, te dejo el cierre a vos antes de cortar la entrevista. Te dejo el cierre. Yo muy agradecido, muy contento por tu presencia, ¿no? Bueno, muchas gracias Gustavo por tenerme en cuenta, muchas gracias por abrir este espacio, me parece fundamental, me parece importante. Siempre es bonito hablar de las investigaciones, hablar de lo que uno piensa, y me gustan más las charlas precisamente así, que es como cuando uno se toma un cafecito y Mm. habla. Entonces surgen más cosas. Así surgió el problema de investigación mío, con un cafecito y hablando.
Entonces, eso es lo mejor que puede transformar las cosas. Entonces, gracias a, dicen, la sección de voces de página de la educación física y esperemos que cada vez estemos mejor y cualquier cosa a la orden y con mucho gusto. Sí, sí, me queda pendiente y como se dice en el ambiente futbolero, ya que hablamos de fútbol al principio, queda picando la idea de poder adentrarme y poder profundizar un poco más sobre tu investigación para recibir el título de doctorado, que realmente la miré, la leí muy por arriba y me resultaron un montón de cosas interesantísimas. Así que... Por ahí, en algún momento, volvemos a charlar ya de más en profundidad Claro, sobre eso. ¿Sí? Bueno, claro que sí. muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y que sigas bien. Estamos en contacto. Contá conmigo y con el espacio también para lo que necesites o consideres que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.